Episodio 1. Justicia climática en Europa. ¿Quién paga el precio del cambio? El cambio climático no es una amenaza del futuro, es una realidad que estamos viviendo ahora mismo. En toda Europa, los efectos son devastadores. Temperaturas extremas, fenómenos climáticos sin precedentes, comunidades desplazadas y economías afectadas. Pero detrás de cada cifra y cada desastre hay una pregunta que lo define todo. ¿Quién paga el precio del cambio climático? Las consecuencias de la crisis climática no son iguales para todos. Algunos países enfrentan el impacto de manera brutal, mientras que otros tienen más recursos para adaptarse. Aquí es donde entra la justicia climática, una lucha por la equidad en la respuesta y la responsabilidad frente al cambio climático. En este primer episodio de Justicia Climática en Europa, entre políticas y acción, analizaremos la crisis climática, que afecta de manera desigual en diferentes regiones. ¿Quiénes están sufriendo más? ¿Y qué soluciones se están proponiendo para garantizar una transición justa? Hablemos de ello. ¿Qué es la justicia climática? La justicia climática es más que una cuestión ambiental, es un tema de derechos humanos, de economía y de gobernanza global. No todos los países han contribuido de la misma manera al problema, y no todos tienen las mismas herramientas para enfrentarlo. Al hablar de justicia climática, nos referimos a la equidad en la distribución de responsabilidades y de consecuencias. ¿Quiénes afecta más? ¿Quiénes tienen la capacidad de actuar? ¿Y cómo los recursos pueden utilizarse de manera justa en la transición ecológica? En Europa, las diferencias entre países son evidentes. Algunos tienen las tecnologías necesarias para reducir sus emisiones, mientras que otros apenas pueden adaptarse a los impactos. La política climática debe abordar estos temas de desigualdades para garantizar un futuro sostenible para todos. Hablemos del impacto del cambio climático en Europa. Si bien Europa enfrenta desafíos climáticos graves, desde el aumento de las temperaturas hasta la pérdida de ecosistemas fundamentales, los efectos de la crisis se reflejan en todos los sectores de la sociedad. Las regiones más vulnerables, por ejemplo, el sur de Europa, enfrenta incendios forestales, olas de calor y crisis hídricas. En Europa del Este sufren impactos en la agricultura y en la economía. ¿Y qué decir de los países nórdicos, que enfrentan desafíos en la transición energética? El cambio climático no solo destruye ecosistema, sino que afecta directamente a las economías y la estabilidad social. ¿Cómo se enfrentará Europa a estos desafíos? Bueno, hablemos de estas desigualdades climáticas en Europa. No todos los países europeos enfrentan el mismo nivel de riesgo. Mientras algunos tienen los recursos para implementar estrategias de adaptación, otros dependen del apoyo financiero externo. Pero ¿quién sufre más? Los países con menos recursos tienen mayor dificultad para responder a las crisis. Zonas con alto impacto climático enfrentan pérdidas económicas severas. Y por supuesto, los desafíos geopolíticos en el acceso a tecnologías limpias y financiamiento. La justicia climática requiere de una acción colectiva, pero ¿Europa está realmente haciendo lo suficiente para garantizar que nadie se quede atrás? Hablemos de los actores clave en la justicia climática. El cambio climático no solo es un problema, es un desafío donde se involucran múltiples actores, desde gobiernos hasta ciudadanos. Cada uno tiene un papel en la transformación hacia un futuro sostenible. Los gobiernos y las políticas climáticas, donde los gobiernos europeos han establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Ley Europea del Clima fija la meta de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, mientras que el Pacto Verde Europeo busca transformar la economía
hacia un modelo más sostenible. ¿Pero son suficientes estas medidas? A pesar de los compromisos, algunos países aún dependen de combustibles fósiles y enfrentan dificultades para implementar políticas efectivas. La transición ecológica no es solo una cuestión de voluntad política, sino de recursos, tecnología y cooperación internacional. Otro de los actores clave en la justicia climática son los movimientos sociales y el activismo. Mientras los gobiernos debaten, la ciudadanía actúa. En toda Europa, los movimientos sociales han tomado las calles para exigir medidas más contundentes contra el cambio climático. Hay organizaciones que han logrado influir en la agenda política y presionar a los líderes para acelerar la transición ecológica. El activismo climático no es solo protesta, también es litigio. Un ejemplo de ello es en Suiza. Un grupo de mujeres demandó a su gobierno por la inacción climática y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor, estableciendo un precedente histórico. Por ello, otro actor clave en la justicia climática son las empresas y la economía verde. Las empresas juegan un papel crucial en la transición ecológica. Algunas han adaptado modelos sostenibles, invirtiendo en energías renovables y economía circular. Sin embargo, otras siguen resistiéndose al cambio, priorizando ganancias sobre responsabilidad ambiental. El Pacto Verde Europeo busca incentivar la transformación industrial, pero la pregunta sigue abierta. ¿Puede la economía verde ser realmente rentable sin comprometer el bienestar social? Ahora hablemos un poco sobre la gobernanza y la cooperación internacional. El cambio climático no conoce fronteras. Para enfrentar la crisis, Europa no puede actuar sola. La cooperación internacional es clave para garantizar una transición justa y efectiva. Ahora hablemos sobre el Acuerdo de París y sus compromisos europeos. Si bien el Acuerdo de París es un pacto global más importante en la lucha contra el cambio climático, Europa ha sido una de sus principales impulsoras, comprometiéndose a reducir sus emisiones al menos un 55% para el 2030. Pero los compromisos no siempre se traducen en acciones. Algunos países europeos han avanzado rápidamente en la transición ecológica, mientras que otros aún dependen de combustibles fósiles. La implementación del acuerdo sigue siendo un desafío. Por supuesto, hablemos de estos fondos de transición ecológica. Para garantizar una transición justa, Europa ha destinado miles de millones de euros a la financiación climática. El mecanismo para una transición busca apoyar a las regiones más afectadas por el cambio, asegurando que nadie se quede atrás. Sin embargo, la distribución de estos fondos ha generado controversia. ¿Se están utilizando de manera efectiva y están llegando a quienes realmente lo necesitan? Por eso hablemos del papel fundamental de la diplomacia climática. Europa no solo debe actuar dentro de sus fronteras, también tiene la responsabilidad de apoyar a los países más vulnerables al cambio climático. La diplomacia climática es fundamental para garantizar acuerdos globales que permitan la transición equitativa. Pero la cooperación internacional enfrenta obstáculos. Las diferencias económicas y políticas entre dificultan la implementación de soluciones. Europa está en un punto de donde la crisis climática exige respuestas urgentes, pero también justas. La justicia climática no es solo una cuestión de política ambiental, sino de equidad, derechos humanos y desarrollo. En los próximos episodios exploraremos las políticas que están transformando el panorama climático europeo. Esto es, justicia climática en Europa, entre políticas y acción.